Masejet Sanedrin Daf Baba Mudalev 6a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Gufa, Amar Rabbi Abau, Shenaim Shedanu Dinema Monot le dibre Akol en Dinehem Tin. Mencionamos en la clase anterior que Rabbi Abau dijo que si dos personas, dos jueces hicieron un juicio en Dinema Monot, en casos monetarios, según todas las opiniones, o sea, ya se hace un Jajamim o ya se hace un Rabbi Shimon Gamliel, el juicio no recae, el juicio no queda ni firme ni establecido. ¿Por qué? Porque había nada más dos jueces y tienen que haber como mínimo 3. Así mencionamos en la clase anterior que dijo Rabbi Abau. Importante agregar, que también mencionamos en la clase anterior, que Shmuel discute con esto y dice que si hay dos personas, dos jueces que hacen un juicio en Dinema Monot, en casos monetarios, según la opinión de Jajamim, el juicio recae, el juicio queda firme y establecido. La Gemara a continuación se enfoca en la opinión de Rabbi Abau. ¿Qué dijo Rabbi Abau? Que si dos personas hacen un juicio en temas monetarios, según todos, Jajamim y Rabbi Shimon Gamliel, no recae el juicio, no queda el juicio ni firme ni establecido. Dice la Gemara, Eiti ve Rabbi Abba le Rabbi Abau, dan et adin vezika et hayav, vechiev et zakai, timet ataor tieret atame, ma she'asa asuy umeshalem mi beto, acha measkinan de kiblu alayu, yachi amay meshalem mi beto, de ambrule dainat lan din Torah. Le preguntó Rabbi Abau de una Mishnah en Masejet Bejorot, página 28b. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay una persona, un juez, que hace un juicio en un caso monetario o en casos monetarios y se equivocó y favoreció al que debería de perjudicar, al que debería de perder, y perjudicó al que debería de beneficiar? O cuando son casos de pureza e impureza, impurificó a lo que debería de purificar o purificó algo que debería impurificar. Y a través de estos dictámenes equívocos le causó una pérdida a alguien. ¿Qué pasa en este caso? Nos dice la Mishnah mejor en Masejet Bejorot, Masheasa Asui, lo que hizo, o sea que el dictamen, el veredicto queda establecido, el juicio queda firme, pero eso sí, debe del juez pagarle a esa persona que le perjudicó. El juez tiene que pagar de sus propias propiedades, tiene que pagar a la persona que perjudicó. Ahorita está Mishnah que nos dice Danet Adin. ¿Qué es Danet Adin? Singular, uno. O sea que ¿quién está haciendo el juicio aquí? Una sola persona. Y aún así vemos que queda establecido, solo que tiene que pagar. Se la Gemara pregunta en contra de Rabbi Abau, que dice que inclusive dos que hacen un juicio, no solo uno, dos que hacen un juicio, aún así no queda establecido el juicio, no queda establecido y firme el veredicto. Responde la Gemara, no me preguntes esta Mishnah. ¿Por qué? Porque esta Mishnah está hablando en un caso que los litigantes aceptaron, ambos litigantes, ambas partes aceptaron a este juez, que haya un juez. Y por lo tanto, si aceptaron, pues recae y queda firme. Dice la Gemara, pues si lo aceptaron, entonces ¿por qué cuando se equivocó tiene que pagar? Responde la Gemara, no, porque aceptaron de que un juez haga el juicio según las leyes de la Torá. Entonces si se equivocó, no aceptaron que se equivoque. Entonces por eso aceptaron, queda establecido, pero tiene que pagar. Seguimos. Amale Rav Safra le Rabbi Abba. De ta'a b'mai, ilema de ta'a bedvar Mishnah, ve'amar Rav Sheshat amar Rav Asi, ta'a bedvar Mishnah joser. Ela de ta'a b'shikul ha'dat. Echidami b'shikul ha'dat, amar Rav Papa, kegon tre tanae utre emorae de pligia de adadi. Velo itmar aleja, lo quemar, velo quemar. Vesugyan de alma aliva de jalminayu, veazal iu, veavad keidach. Ainu shikul ha'dat. Viene el Gemara, viene Rav Safra y le dice a Rabbi Abba lo siguiente. Acabamos de ver en la Mishnah de Masejet Bejorot un caso en el cual el juez se equivocó. ¿Se equivocó en qué? Pregunta la Gemara. Si decimos que se equivocó en una alajá meforeshet, en una Mishnah clara y explícita, se equivocó en esa Mishnah,
no me cuadra, porque Rav Sheshat dijo en nombre de Rabasí que si un dayan o una persona en general se equivoca en algo que está escrito en la Mishnah claramente, la halajá es que queda nulo el dictamen, en este caso el veredicto. Entonces, ¿cómo puede ser que la Mishnah nos dice que no queda establecido el veredicto? Tenemos que decirse la Gemara que se equivocó en Shikul Hadat. ¿Qué es en Shikul Hadat? En su ponderación de opinión, en lo que él analizó. O sea, no se equivocó explícitamente en contra de lo que está escrito explícito, sino se equivocó en cómo analizar, en la ponderación de su opinión. Pregunta la Gemara, dame un ejemplo para eso, ¿a qué te refieres? Dice Rapapá, te voy a decir. Vamos a decir que hay un caso que discuten dos Tanaim o un caso que discuten dos Emoraim y no está escrito claramente, explícitamente si la halajá es como el primero o como el segundo. Pero la gente en el mundo normalmente hacen como uno de ellos, por decir como el primero. Y este Dayan vino y dijo que ¿qué? Como el segundo. ¿Sí? Dice la Gemara, esto es lo que se refiere a un ta'ut en Shikul Hadat, una equivocación en la ponderación de su opinión. Y por eso recae. ¿Por qué recae? Porque al fin y al cabo no está escrito explícitamente que la halajá no es así, solo que la gente es así. Se queda establecido, pero tiene que pagar la diferencia. No la diferencia, lo que perjudicó. Seguimos. Leima ketanae. Bitzua beshlosha dibre Rabbi Meir. Bajajamim omerim beshara beyachid. Sabru alekule alma. Makshina beshara ledin. Maila baka miflegid. Mar sabardin beshlosha. Umar sabardin beshnaim. Lo de kule alma din beshlosha. Veaja beaka miflegid. Mar sabar makshina beshara ledin. Umar sabar lo makshinan beshara ledin. Esta la Gemara regresa a la discusión que vimos entre Shmuel y Rabbi Abau. Otra vez, ¿qué mencionamos al principio de la clase? Que dijimos en la clase anterior que Rabbi Abau y Shmuel discuten en si se necesitan, ideal que hayan tres, pero si no hubo tres jueces, ¿qué pasa? Según Rabbi Abau, si hubo dos, o sea menos de tres, no recae, queda anulado ese veredicto. Endin, no recae ese juicio. Y según Shmuel, sí recae según la opinión de Jajamim, ¿no? Pero así opina Shmuel. Bien, la Gemara dice, aparentemente podemos decir de que en realidad esta discusión que hay entre Shmuel y Rabbi Abau, que ambos son Emoraim, depende en una discusión que hay entre Tanaim. ¿Por qué? Está escrito en la baraita que acabamos de leer lo siguiente, Bitzua. ¿Qué es Bitzua? Un arbitraje, un acuerdo. ¿Sí? Cuando no se hace un juicio, sino se hace un arbitraje, un acuerdo entre ambas partes. Dice la baraita, ¿con cuántos jueces hay que hacerlo? Hay que hacerlo mahloket. Según Rabbi Meir, con 3. Según Jajamim, inclusive con 1. Así dice la baraita. Y la Gemara entiende que arbitraje, acuerdo, es paralelo a un juicio. Se discuten en eso. Uno dice que se necesita juicio en 3 y compara acuerdo también. Por eso dice que también acuerdo 3. Así opinaría Rabbi Meir. Y Jajamim opina, no, juicio con 1 suficiente. Y por lo tanto, pshara, arbitraje, acuerdo también con 1. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice, no. No hay duda que lo que es juicio puede ser que ambos, ya sea en esta baraita, ya sea Rabbi Meir, ya sea Jajamim, ambos están de acuerdo con ¿qué? Con la opinión de Rabbi Abau, que según todos se necesitan 3. Mejor que entre ellos es, ¿qué pasa en acuerdo? Entonces Rabbi Meir opina que acuerdo, un arbitraje, a pesar que es un arbitraje o acuerdo y no es un juicio, pero lo comparamos con juicio porque es muy parecido, por lo tanto también se necesitan 3. Y Jajamim dice, no, suficiente que haya ¿qué? 1 en un arbitraje. Pero en juicio puede ser que todos están de acuerdo con Rabbi Abau. Entonces no es obligatoriamente que discuten en un tema, que discuten en el tema de, en el mahloket entre Rabbi Abau y Shemuel. Seguimos. Leima telatate naebe pshara. De mar sabar bishlosha, o mar sabar bishnai, o mar sabar biyachid. Amar Rabajá bre de Rabika, veitema Rabiemar bar Shelemia. Man de amar tre, afilu had nami. Veay de cambre tre, keji de lehevu ale saade. Esta la Gemara bien nos dice lo siguiente. Acabamos de ver nosotros una discusión explícita en la última baraita que vimos entre Rabbi Meir y Jajamim. ¿Cuántos jueces se necesitan para un arbitraje? Para un acuerdo. Según Rabbi Meir dijimos que se necesitan 3. Según Jajamim, suficiente 1. Ahorita es importante recordar de que en la clase anterior mencionamos en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿sí? En la clase anterior, ¿sí? Que pshara, ¿cuántos se necesitan en un acuerdo, un arbitraje? 2. O sea, aparentemente tenemos como 3 millones.
Rabbi Meir opina 3, Jajamim, Rabbi Meir en la última baraita opina 3, Jajamim en la última baraita opina 1, y Rabban Shimon Ben Gamliel en la clase anterior opina que 2, aparentemente son 3 opiniones. Dicen, ¿será que son 3 opiniones? Dice Rabajabre de Rabí, que hay unos que dicen que Rabbi Emar Barashlemia dijo lo que vamos a decir a continuación. Dicen, en verdad podemos decir que hay 2 solo opiniones. ¿Sí? 3 o suficiente con 1. Entonces, ¿por qué Rabban Shimon Gamliel dijo en la clase anterior 2? No, él en verdad opina que es suficiente con 1, como la opinión de Jajamim. La razón que dijo 2 es como recomendación, o sea, para arbitraje, para que recaiga el arbitraje es suficiente que haya, según esa opinión, según Rabban Shimon Gamliel, es suficiente que haya también 1. La razón que él dijo que haya 2, porque es importante que hayan 2 testigos sobre lo que se arbitró, sobre el acuerdo que fue. Por eso es que dijo 2, pero no por el tema de arbitraje. O sea, el arbitraje recae y queda establecido también con 1. Solo que él dijo que hayan 2, para que hayan 2 testigos que presencien el arbitraje, para que esos 2 jueces sean también testigos del arbitraje y nadie puede hablar en contra de él mismo. Entonces sale que no son 3 opiniones, sino son en realidad 2. O 3 jueces se necesitan para arbitraje o 1. Y repito, Rabban Shimon Gamliel que dijo 2 es para que hayan 2 testigos de la decisión del arbitraje. Seguimos. Amar Rabashe, Shmamina. Pshara en Atzriha Kinyan. De Isaac Adatach le mande Amar. De Isaac Adatach Tzriha Kinyan. Le manda Amar Tzriha Kitlalata. La Mali. Tizge Betre. Belikne Mine. Beirjeta Peshara Tzriha Kinyan. Viene Rabashe y nos dice lo siguiente. Estamos hablando de arbitraje, de acuerdos. Viene Rabashe y nos dice lo siguiente. Yo puedo deducir de la baraita que acabamos de ver, que mencionamos el Mahlok entre Rabbi Meir, que dice que para arbitraje se necesitan 3 y según Jajamim suficiente 1. Puedo deducir que cuando uno va a hacer un arbitraje, un acuerdo entre 2 partes, no es necesario hacer un kinyan. Normalmente se hacía un kinyan para comprometer a ambos lados de que cumplan el dictamen, que cumplan el arbitraje. Aquí, dice Rabashe, podemos deducir de que no se necesita hacer ¿qué? Un kinyan, sino el simple hecho que quieren hacer un arbitraje es suficiente aunque no se haga un kinyan, y el hecho que quieren, aunque no se haga kinyan, ya no se puede retractar, ya están comprometidos. ¿Cuál es mi prueba? De la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina que ¿cuántos se necesitan para arbitraje? ¿Cuántos jueces se necesitan? 3. Esa es la demanda por un segundo. Según Rabbi Meir, ¿para qué necesitas? Si es que hay kinyan, ¿para qué necesitas 3? Se hizo un kinyan y no se pueden retractar, ya quedó. El hecho que Rabbi Meir me dice que se necesita 3 es porque no hay kinyan. Sin embargo, dice la Gemara, no señor, la halajá no es así. La halajá es que efectivamente una pshara se necesita kinyan, no como lo que dijo Rabashe. Pregunta Tosafot, pero entonces ¿qué vamos a hacer con el argumento de Rabashe? Tiene un buen argumento, que si es así, entonces ¿para qué se necesita 3 jueces según Rabbi Meir si hay un kinyan? Responde Tosafot, porque según Rabbi Meir, si no hay 3 dayanim, entonces el kinyan es como un kinyan betaut, se dice Tosafot. O sea, todo lo que, si hay un kinyan, ¿cuál es la pregunta que tenés? Si hay un kinyan, ¿para qué necesitamos 3 jueces? Aunque hayan 2 o 1 también es suficiente, no, porque si hay un kinyan y hay nada más un juez menos de 3, es como un kinyan, una adquisición que se hizo equivocamente, porque pensaba que iba a haber 3, según la opinión de Rabbi Meir. Pero bueno, la halajá no es así, de todas maneras. Así no dice la Gemara. La halajá es que peshará, aunque haya un arbitraje, también es una opinión de Rabbi Meir que necesita 3, o también es una opinión de Jamí que necesita 1, se necesita ¿qué? Hacer kinyan. Seguimos. Tanu Rabbanan. כשם שהדין בשלושה, כך ביצוע בשלושה. נגמר הדין, y atar el shalivtzoa. La Gemara ahorita nos trae una baraita larga, y la primera parte nos dice lo siguiente, la que acabamos de leer. De la misma manera que un juicio se necesitan ¿cuántos jueces? 3. Igualmente, un arbitraje, un acuerdo, también se necesitan ¿qué? 3. O sea, como la opinión de Rabbi Meir en la baraita anterior. Sigue diciendo la baraita, si ya hay un veredicto, nigmar ad-din, ¿sí? Vamos a ver qué significa, cuál es ese momento de veredicto, vamos a ver más adelante. Si ya hay un veredicto en el juicio, ya no se puede llegar a un acuerdo, ya no se puede llegar a un arbitraje. Si se hizo un juicio y ya se llegó a un veredicto, no se puede hacer ya un arbitraje. La Gemara, ahorita la baraita, sigue trayéndonos varios tanaim sobre este tema de pshara, de acuerdo. Y antes de traernos cada uno de los tanaim, nos dice Sarmash Bankash Siman, nos trae una señal para que nos recordemos el nombre de cada uno de los tanaim. Entonces, Samach, Resh, Mem, Shin, Bet, Nun, Kuf, Shin, es la letra de cada uno de los tanaim. El primero, por ejemplo, Samach, es Rabbi Yossi, Samach de Rabbi Yossi, o sea, Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi. Pero bueno, veamos, este es el Siman.
Dice la baraita, sigue diciendo la baraita. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yosia Gelili Omer, Asur livtzoa, vechol habotzea הרי זה חוטא, וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר הוא בוצע ברך ניאץ השם. אלא ייקוב הדין את ההר, שנאמר כי המשפט אלוהים הוא, וכן משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחברו, שנאמר תורת אמת הייתה בפיהו, והעוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום משול אל החיתי, ורבים השיב מעוון. Dice Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yosef Gilí, dice lo siguiente. Un juez, si ya le llegaron los litigantes para hacer un juicio, ya llegaron al Bedín, antes de que empezaron a argumentar, ya vinieron al Bedín ¿para qué? Para hacer un juicio, ya está prohibido hacer un arbitraje. Azul listo, ha prohibido hacer un acuerdo. Apenas entraron al Bedín, a pesar que todavía no han argumentado, pero ya entraron al Bedín ¿para qué? Para hacer din, para hacer juicio. Ya no pueden decir los dayanim, ¿saben qué? Hagamos un acuerdo. No, no se puede, prohibido. Y cualquier juez que después de que llegan al Bedín para hacer un juicio, él viene y dice, voy a hacer un acuerdo, un arbitraje, está haciendo un pecado. Y cualquier persona que alaba a ese juez, está blasfemando a Hashem. Y sobre él dice el pasuk en Teilim 10:3, Ubotzea berech niet Hashem. Botzea es acuerdo, o sea, arbitraje. El que alaba, el que bebarej, el que bendice al botzea, al juez que hace un arbitraje después de que ya le llegó, después de que ya llegaron para hacer un din, niet Hashem, está blasfemando ¿a quién? Hashem itbaraj. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ikoba dinetar. Hay que hacer el juicio aunque duela y aunque haga inconvenientes. Aunque haya una montaña, hay que hacer el juicio. Como dice el pasuk en Devarim 1:17, que a mishpat Elohim hu. Hay que hacer mishpat. También Moshe Rabbeinu así decía, ikoba dinetar, ya que él mismo dijo que a mishpat Elohim hu. Pero Aarón no tenía esto. Aarón era al revés. Oev Shalom, él le buscaba la unión. Él amaba la unión, buscaba la unión y siempre buscaba la unión entre dos personas. Y por eso cada vez que llegaba antes del juicio, antes de que llegaban al juicio, él iba corriendo para hacer shalom y acuerdos, arbitrajes entre las partes. Como dice sobre Aarón, está escrito en un pasuk en Malachi 2:6, Torah temet hayta befío, etc. Verabim meshiv meavon. Y causó que muchos no hagan un pecado. ¿Qué tiene que ver con Pshara eso? Eso tiene que ver con Pshara. Porque cuando uno hace un juicio, a veces el Dayan se puede equivocar. Puede favorecer al que no debe favorecer y perjudicar al que no debe perjudicar. Entonces sale que, en este caso, si el juez hace esto, está haciendo pecar a los litigantes, porque están haciendo pagar al que no tiene que pagar. Entonces Aarón, sobre él fue dicho en Malachi 2:6, Verabim meshiv meavon. A través de que siempre hacía arbitrajes, acuerdos, causaba que nunca haya pecados entre la gente. ¿Por qué? Porque siempre era un acuerdo, aceptaban ambos, era un arbitraje. Sigue diciendo la baraita. Entonces la primera opinión es Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef Gilí. La baraita trae una segunda opinión, pero no es una segunda opinión que discute, sino es la baraita trae un segundo taná, mejor dicho, que dice otra explicación sobre el versículo en Teilim, Botzea berech niet Hashem. La primera opinión, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef lo aprendió de que va sobre la persona que quiere hacer un acuerdo, después de que ya le llegaron a hacer juicio. Botzea berech niet Hashem, está blasfemando Hashem, en ese caso. Ahorita Rabbi Eliezer dice otra explicación sobre ese pasuk. רבי אליעזר אומר, הרי שגזל שאה של חיטים וטחנה באפה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר ובוצע ברך ניאץ השם. Dice Rabbi Eliezer, ¿qué pasa una persona que robó una seá de trigo? Una seá es un volumen, ¿sí? Y agarró ese trigo y lo molió, después lo amasó, lo horneó y sacó a Frashat Jalá, hizo la bendición de Frashat Jalá. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que hizo una verajá sobre algo así? Robó. Esta persona no está bendiciendo a Hashem, sino está ¿qué? Blasfemando a Hashem, Arminian. Y sobre eso dice el pasuk, él entiende que va sobre ese pasuk en Teilim, Ubotzea berech niet Hashem. El que botzea berech niet Hashem. El que bendice, el ladrón, botzea también puede ser betz, así de ladrón, que bendice por algo que robó, está blasfemando a Dios. La baraita trae otro taná que da otra explicación sobre este pasuk. Rabbi Meir Omer, lo neemar botzea la keneged Yehuda, sheneemar vayomer Yehuda lechama betza, ki naharog et achinu. Chol hamevarech et Yehuda arei ze menaetz, ועל זה נאמר ובוצע ברך ניאץ Hashem. Dice Rabbi Meir, cuando dice el pasuk betza,
Botzea Berech Inet Hashem, el pasuk en Teilim. Botzea se refiere a Yehudá, que dice sobre Yehudá respecto a la venta de Yosef que vimos en la parashá pasada, en Bereshit 37:26. Vayomer Yehudá elejab ma betza. O sea, sobre Yehudá fue el que dijo que betza. Botzea, cuando dice botzea, entonces cuando dice en Teilim botzea, ¿se refiere a quién? A Yehudá. El que bendice, y te dice el pasuk, el que bendice a Yehudá está blasfemando a Dios. ¿Por qué? Dice, mira, bendice a Yehudá que salvó a Yosef, que dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor que, vamos a venderlo a los Ismaelim. ¿Para qué dijo eso? No lo bendigas a Yehudá porque salvó a su hermano. Él debería decir, ¿para qué vamos a vender? ¿Para qué vamos a matarlo? Regresemos al padre, porque él dijo, vendemos a los Ismaelim. El que bendice a Yehudá está blasfemando Barminan, Shemit Baraj. Seguimos, ahorita la Baraita trae otro Taná, que ahorita da otra opinión respecto a lo que es un acuerdo, lo que es un arbitraje. Según el primer Taná, que habló de arbitraje, él mencionó de que apenas le llegaron al Bedín para un juicio, a pesar que no ha escuchado todavía los argumentos, ya no puede los jueces hacer un shapshara. Ahorita la Baraita trae otro Taná que discute con esto. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, mitzvah livtzoa sheneemar emet umishpat shalom shiftu b'sha'arechem. ולא במקום שיש משפט אין שלום, במקום שיש שלום אין משפט. אלא איזו משפט שיש בו שלום, ואומר זה ביצוע. וכן דוד אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. ולא כל מקום שיש משפט אין צדקה, וצדקה אין משפט. אלא איזו משפט שיש בו צדקה, ואומר זה ביצוע. Viene Rabbi Yoshua ben Korja y dice, no señor. No solamente, como dijo la opinión anterior, no solamente que no decimos como dijo Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Yosef ben Eli, que es una prohibición arbitrar, hacer un arbitraje, un acuerdo. Una vez le llegaron, a pesar que no hay argumento todavía, hay una prohibición, dijo así Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yosef ben Eli, de hacer un arbitraje. No solamente que no es correcto eso, no solamente que no hay una prohibición, sino que hay una mitzvah de hacer que arbitraje entre dos litigantes también, si ya llegaron, mientras que aún no han argumentado. ¿De dónde yo veo esto? Del pasuk en Zeharia, dice Rabbi Yoshua ben Korja. Zeharia 8:16 dice, Emet umishpat shalom, shiftu b'sha'arechem. Umishpat shalom, juicio en paz, juicio en unión. Juicio no, pregunta la Gemara. Juicio, cuando hay juicio, no hay unión entre las partes. ¿Por qué? Porque cuando hay un juicio, ¿qué pasa? Se favorece a uno y el otro pierde. Y cuando pierde, el lado que pierde está bravo con el lado que gana. Entonces no hay unión. Y cuando hay unión, no hay juicio. Entonces, como aquí me dice el Naví, un mishpat shalom, juicio unido, juicio de unión. Dice la Gemara, ¿cuál es el juicio que tiene unido? Cuando se hace un arbitraje, cuando se hace un acuerdo, que de cierta forma es un juicio, porque definitivamente favorece más al que debe ganar. Pero por otro lado hay una unión, porque el que perdió no perdió completo, sino le dejaron un poquito. Que esa es la idea del acuerdo. El acuerdo es, en vez de darle el 100% al que tiene que ganar, se le da 80% y el otro queda con 20%. Este es el caso de que Mishpat Shalom, juicio y unión, porque es un arbitraje que se favorece a quien hay que favorecer, pero también se le da un poquito a el que tenía que perder, no se le deja sin nada. Dice también sobre David Amelech, vemos en Shemuel 2, en el capítulo 8, versículo 15, Vaí David Ose Mishpat Tzedakah, hace juicio y tzedakah. Tzedakah es caridad, o sea, bondad, bien, pero si haces juicio, no haces bondad. No puedes hacer, y si haces bondad, no haces juicio. Juicio es juicio, no hay bondad. Dice, no. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es ese juicio que tiene también tzedakah? Bitzua, cuando haces un arbitraje, cuando haces un acuerdo, que favoreces al que tienes que favorecer, pero también ayudas, haces tzedakah a el otro lado que debía de perder. No pierde completamente, sino pierde, le quitas, le disminuye su pérdida. Sigue diciendo la Baraita. Atan letanakama. Dan et adin. וזיכה את הזכאי וחייב את החייב וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתו. זה משפט וצדקה. משפט לזה וצדקה לזה. משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. Bien, la Gemara dice, la misma Baraita sigue, todo eso es una Baraita gigante. La Baraita, esta próxima parte de la Baraita nos dice la Gemara que va según la opinión de Tanakama, o sea, según la primera opinión, que es Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yosef ben Eli, que él opina que no se puede hacer un acuerdo, no se puede hacer un arbitraje, una pshará, ¿sí? No se puede hacer. Cuando ya llegaron, sí, estamos hablando cuando ya llegaron al juicio, antes de que argumentaron, ya no se puede hacer. ¿Qué va a hacer él?
con los pesukim que mencionamos antes. Mishpat tzedakah, juicio y tzedakah, no va junto. Entonces, la última opinión de Rabbi Yoshua ben Korja opina no. Arbitraje, juicio y tzedakah se refiere a arbitraje. Pero según Tanakama, según Rabbi Eliezer ben Osher ben Yosef ben Gelili, que dice que no se puede hacer arbitraje en ese caso, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Qué significa el pasuk? Mishpat tzedakah, ¿qué va a hacer con este pasuk? Dice, no, lo que se refiere, no se refiere a decir que David, Amelech, hacía un juicio. Cuando dice Mishpat tzedakah se refiere a lo siguiente. David Amelech hacía un juicio y absolvió al que debe absolver y perjudicó, obligó al que debe perder. ¿Qué pasa si el que se perjudicó, digamos el Reubén y Shimón, ¿sí? Absolvió a Reubén, que se merecía ganar, e hizo perder a Shimón, que se merecía perder? Pero se dio cuenta David Amelech que Shimón era pobre y no tenía cómo pagar. Shimón, que le hicieron perder, era pobre, no tenía cómo pagar. ¿Qué vino David Amelech? Él le pagaba el dinero a Reubén. El dinero que Shimón tenía que pagarle a Reubén, él se lo pagaba, ¿sí? De su propia propiedad. David Amelech lo hacía. Y eso es lo que se refiere a Mishpat tzedakah. David Amelech hacía juicio, tajante, fuerte, y hacía ganar al que tenía que ganar, en este caso a Reubén, y hacía tzedakah al mismo tiempo. ¿Con quién? Con Shimón. ¿Por qué? Porque le pagaba el dinero que Shimón tenía que pagar y no tenía, lo pagaba David Amelech. Seguimos. Kashya lele Rebi. Hay lechol amo la animi bayale. El Rebi omer אף על פי שלא שילם מתוך ביתו, זהו משפט וצדקה. משפט לזה וצדקה לזה, משפט לזה שהחזיר לו ממונו, וצדקה לזה שהוציא גזלת מתחת ידו. Ahorita la baraitá, seguimos en la baraitá todavía. La baraitá nos trae una tercera opinión. Otra manera como explicar este pasuk que mencionamos de David Amelech. Vaí David ose mishpat utzedakah lechol amo. ¿Qué es mishpat utzedakah? Por ahora tenemos dos explicaciones. Mishpat utzedakah, arbitraje. Juicio y tzedakah, porque arbitraje es por un lado juicio y por otro lado también tzedakah, porque favorecemos que tenía que perder un poquito, también lo favorecemos. Segunda explicación, que es la última que vimos, no. Juicio, mishpat fuerte, que esa la dimos según Tanakama. Y tzedakah, porque el juez David daba de su dinero cuando el que perdía, Shimón, era pobre. Bien, la Baraitá nos dice una tercera explicación. Rebi dice una explicación nueva. ¿Por qué no le cuadra la última explicación de tzedakah que él daba de su casa? Porque según la última explicación que el juez daba de su casa, David Amelech daba de su casa, le daba únicamente a quién, cuando el que perdiera, ¿qué? Pobre. Pero el pasuk dice mishpat utzedakah lechol amo. A todo el mundo hacía David Amelech mishpat y tzedakah. Y según la última explicación que dijimos, él no va para todo el mundo, sino únicamente cuando el que pierde es que es pobre. Por eso reviso la explicación. ¿Cuál es la otra explicación? La siguiente. También si David Amelech no le daba al que perdía el dinero de su dinero, no le pagaba, en cualquier juicio aún así hay mishpat tzedakah. Mishpat porque hacía el juicio. Por ejemplo, si Reubén y Shimón estaban peleando y Reubén tiene la razón, entonces hacía juicio y le daba la razón ¿a quién? A Reubén. Entonces hacía mishpat con Reubén porque le regresaban el dinero a Reubén. Y tzedakah también le hacía un tzedakah, le hacía un favor, le hacía caridad a Shimón. ¿Por qué? Independientemente si Shimón tiene dinero o no tiene dinero, porque ahorita obligan a Shimón a pagar y le está haciendo un favor a Shimón de que ya no tiene algo robado en sus manos. Esa es la bondad, esa es la tzedakah que está haciendo aquí el juez. O sea que en cada juicio hace juicio y favorece a un lado y al otro está haciendo una tzedakah, le está haciendo un favor que te está obligando a pagar y de esa manera ya no vas a tener bajo tus manos algo prohibido. Sigue diciendo la baraitá, como dijimos la baraitá es larga. Rabban Shimon ben Menasía Omer, Shenaim shebanu lefaneja ledin ad shelo tishma dibrehem, o mishetishma dibrehem ויתה יודע להיכן הדין נוטה, אתה רשאי לומר להם צאו ביצעו. משתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להם צאו ביצעו. שנאמר פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. קודם שנתגלה הריב, אתה יכול לנטושו, משנתגלה הריב, אי אתה יכול לנטשו. וריש לקיש אמר, שניים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע דבריהם, או מי שתשמע דבריהם ואי אתה יודע להיכן דין נוטה, אתה רשאי לומר להם, אין אני נזקק לכם, שמא נתחייב חזק ונמצא חזק רודפו. מי שתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נותן, אי אתה יכול לומר להם, איני נזקק לכם, שנאמר לא תגורו
mi pene ish. La Baraita nos dice lo siguiente. Rabbi Shimon ben Menasía, una tercera opinión respecto a temas de arbitraje. Así que vamos a ver si es una tercera opinión. Más adelante le va a hablar de eso. Rabbi Shimon ben Menasía. Dos personas, dos litigantes, dos partes que vienen enfrente tuya para un juicio. Si no has escuchado, escuchen bien, si no has escuchado todavía sus argumentos, o escuchaste sus argumentos, pero todavía no sabes para dónde se inclina el juicio, todavía no sabes quién tiene razón, puedes venir y decir que, Pshara, hagamos arbitraje, hagamos un acuerdo y hacer unión entre ellos, hacer shalom entre ellos. Pero si ya escuchaste los argumentos y ya sabes quién tiene razón, ya sabes a dónde se inclina este tema, ya no puedes decir acuerdo, ya no puedes decir arbitraje. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo en Mishle 17:14 que dice Potermaim reshit madon velifneit gala arrib netosh. Traducción, ¿qué significa este pasuk? Entiende la Gemara que Potermaim, el que libera el agua, o sea, el que libera una pelea, el agua se compara a una pelea, como vamos a ver más adelante en Daf Zain Amud Aleph, en la próxima clase, ¿sí? Poter Maim, el que libera agua, o sea, el que libera una pelea, o sea, el que soluciona una pelea a través de un acuerdo, a través de un arbitraje, ¿sí? Y lo hace Reshit Madon al principio de la pelea, al principio de los argumentos, o sea, antes de que tú empieces a dictaminar, antes de que empieces a saber a dónde se inclina el juicio, puedes venir y ¿qué? Dejar el juicio, netosh, puedes dejarlo, lintosh, puedes dejarlo y hacer ¿qué? Pasar a lo que es un acuerdo, un arbitraje. Pero si ya sabes cuál es la pelea, si ya escuchaste los argumentos, si ya sabes a qué está inclinado el juicio, no puedes más que hacer una pshara. O sea que Rabbi Shimon ben Menasía dice que si ya entraron para un juicio y no han argumentado, puedes. ¿Cuándo no vas a poder? Cuando ya escuchaste, y no nada más cuando escuchaste y sabes más o menos a dónde se inclina el juicio. Resh Lakish dice algo similar sobre otro tema, pero la misma idea. Si dos personas, dos partes, dos litigantes llegaron para un juicio y uno de las partes, uno de los litigantes es alguien tranquilo, alguien noble, alguien gentil, y el otro es una persona dura, ¿sí? Y si lo hacen perder, te va a acosar a los Dayanim. Entonces dice Resh Lakish la misma idea de antes. Si no has escuchado sus argumentos o escuchaste sus argumentos pero todavía no sabes a dónde se inclina, no sabes cuál es el dictamen, no sabes a qué se inclina todavía, puedes decirle, ¿sabes qué? No quiero hacerle el juicio a ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo que al final pierda el duro y lo va a acosar todo el tiempo. Pero si ya escuchó los argumentos y ya sabe a dónde se inclina el juicio, no puede decir en Inskaglhem. No puede decir, no lo voy a hacer porque tengo miedo que el duro me esté acusando. Está obligado a dictaminar, o mejor dicho, sí, a publicar su dictamen y culminar su juicio. ¿De dónde lo aprendemos? Del pasuk en Devarim 1:17, Lotaguru mi pene ish. Dice el pasuk, no tengas miedo de ninguna persona. O sea, no tengas miedo de nadie. También si tienes un litigante, unos litigantes que es duro, no tengas miedo. Ya que mencionamos este pasuk de Lotaguru mi pene ish, la Gemara nos trae otra explicación sobre otra interpretación sobre este pasuk. רבי יהושע בן קורחה אומר מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לו תגורו מפני איש. רבי חנין אומר לא תכניס דבריך מפני איש. Dice Rabbi Yoshua ben Korja, ¿qué pasa si hay un alumno enfrente de su maestro? Y su maestro, su jajam, el jajam digamos alumno y jajam, le llega un juicio, le llegan dos litigantes, le llegan al jajam y está el alumno presente, ¿sí? Está haciendo shimur, está aprendiendo. El alumno no es parte de los litigantes, él simplemente está sentado ahí, escuchando y observando. Y el alumno ve que el que tiene la razón es el litigante pobre y el que debe perder, ¿quién es? El litigante rico. Así él ve según los argumentos y ve al mismo tiempo que el jajam está favoreciendo ¿a quién? Al rico. Dice Rabbi Yoshua ben Korja, no se puede quedar callado el alumno, tiene que decirle al jajam. ¿Y dónde aprendemos que no se puede quedar callado? A pesar que normalmente por kvod rab, por respeto al rabino, no puede hablar enfrente de él, no puede dictaminar, pero si está viendo que se va a equivocar, no puede quedarse callado. ¿Dónde aprendemos? Del pasuk, lo taguru mipnei ish. Lo taguru, dice Rab Hanin, aquí no es tener miedo del jajam, el jajam no le va a matar, no le va a pegar,
¿sí? Lotaguru, dice la Hanin que significa lotaguru. Lotaguru es leachnis. No retengas, no dejes adentro tus palabras por nadie, inclusive por tu jajam. No la dejes adentro. Cuando ves que alguien está haciendo algo prohibido, también el jajam, con respeto obviamente, hay que no retengas las palabras, sino debes decírselas. Sigue diciendo la baraita. Recuerden, como dijo, una baraita grande. Esto sigue diciendo la baraita. Vihu edim yodim et mihem meidim velifne mihem meidim umi atid lipara mehem sheneemar ve'amdu shnei anashim asher lahem ariv lifnei Hashem vihu adayanim yodim et mihem danim velifne mihem danim umi atid lipara mehem sheneemar Elohim nitzav ba'adat el vechem Yoshafat uomer ויאמר לשופטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי להשם. שאומר לדיין מה לי בצער זה תלמוד לומר ועמכם בדבר משפט. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. Esta es la última parte de la baraita. La baraita nos dice lo siguiente. Ahorita nos habla de los testigos. Cuando hay dos testigos que van a dar testimonio, nos dice la baraita, tienen que saber muy bien a quién están dando ese testimonio. O sea, no piensen que le están dando testimonio a una persona. Tienen que saber que también le están dando testimonio a quién. Están dando testimonio sobre Hashem Yitbaraj. ¿Por qué? Que viajol. Porque si ellos dan testimonio de manera a favor de alguien falsamente, si a favor de Reubén falsamente, ¿sí? Y van a causar que ahorita le van a sacar dinero a Shimón para pagarle a Reubén por el testimonio que dieron falsamente a favor de Reubén, ¿sí? Al final Hashem, ¿qué va a hacer? Hashem siempre le da el dinero que todo el mundo necesita. Entonces, si le quitaron a Shimón algo de manera falsa, se va a encargar de que le regresen el dinero. Hashem, a Kadosh Baruj Hu, se va a encargar de que le regresen. Entonces, cuando uno da un testimonio a favor de Reubén de manera falsa y le quitan dinero de Shimón para Reubén por este testimonio, al final Hashem está dando testimonio en contra de Hashem. Vas a perjudicar a Hashem, que viajó. Hashem va a tener que esforzarse para ahorita regresarle el dinero a Shimón que le quitaste. Por eso tiene que tener cuidado, los testigos tienen que tener cuidado a quién están dando testimonio. ¿En contra de quién están dando testimonio? No en contra de Shimón, falsamente, sino también en contra de ¿qué? Hashem Yitbaraj. También tienen que saber en presencia de quién están dando el testimonio. ¿En presencia de quién? De Hashem Yitbaraj, como dice el pasuk, ve'amdu shnei anashim asher lahem ariv lifnei Hashem. Y también tienen que saber que en caso que hacen testimonio falso, ¿quién se va a cobrar de ellos? No el otro litigante, no el litigante que le perjudicaste. Hashem Yitbaraj. Y todo eso también aplica con los jueces. Tienen que saber a quién están juzgando. Que no piensen que están juzgando nada más al litigante, están juzgando también a Hashem. Porque si juzgan falsamente a un litigante, ¿sí? Y le quitan dinero al otro, entonces están básicamente juzgando en contra de Hashem, porque Hashem va a tener que hacer el esfuerzo de sacar el dinero, como dijimos. Igualmente tienen que saber en presencia de quién están juzgando. ¿En presencia de quién? Hashem Yitbaraj, como dice el pasuk, Elohim nitzav ba'adat el. Cuando hay un juicio, Hashem se encuentra ahí. O sea, cuando están juzgando los jueces, están juzgando en presencia de Dios. ¿Y quién se va a cobrar de ellos en caso que hicieron un juicio falso? Hashem Yitbaraj también. También vemos esto con Yoshafat, el rey Yoshafat, que él nombró shoftim, jueces, y les dijo cómo deben hacer, qué deben hacer. Y que les dijo, Vayomeru el shoftim del pasuk. Fíjense bien que ustedes no van a juzgar a personas, sino van a juzgar ¿quién? Hashem Yitbaraj. Como dijimos, cuando los jueces juzgan o testigos dan testimonio, ¿a quién? Hashem. Fuerte. Dice la baraita, pero ¿sabes qué? Si es así, puede venir el juez decir, si es tan delicado el tema, que si hago un juicio falso a favor de alguien, es contra Hashem, Hashem se va a cobrar de mí, pues ¿sabe qué? ¿Para qué me voy a meter yo en esto? No voy a ser juez y ya está. ¿Para qué me tengo que meter? ¿Para qué tengo que ser juez? ¿Para qué tengo que meterme en este sufrimiento? Dice el pasuk al final, Veimachem bedvar mishpat. Si ustedes hacen según el corazón realmente, según lo que ustedes piensan, en el corazón din emet, din Torah, a pesar que se equivoquen, yo estoy con ustedes, ¿no? Dice Hashem, no pasa nada. Si ustedes hacen, no van a favor de por esto, no, van a favor de alguien porque de verdad piensan que así es, aunque se equivoquen, pero de verdad lo hacen de manera inocente, pensando que de verdad así es, no hay ningún problema y no van a tener castigo por eso, no van a tener consecuencia. ¿Por qué? Porque como dice, de aquí aprendemos que en la Dayan, en la Mashenavrot, el juez puede dar juicio según lo que él ve, no según lo que hay detrás. Él no vio lo que el acontecimiento, él ve según los testimonios, según las pruebas. Entonces, si no hay prueba suficiente, él da el juicio pertinente a lo que se merece, a pesar de que puede ser que no es correcto. Si él vio, según lo que le llega al juez, según la situación que él ve, es el juicio que él tiene que dar. Eso sí, que no vaya falso a uno, falso al otro. Si va según su corazón correcto, din Torah, a pesar que se equivoque, ahí ya no hay
consecuencia. Entonces no hay ningún problema que un Dayan se ponga a hacer juicios. El problema va a ser cuando se pone a hacer juicios y quiere hacer ¿qué? Quiere hacer mal. Sí, hasta aquí es la baraita. Y la Gemara a continuación nos explica ciertas cosas o da ciertas observaciones sobre ciertas partes de la baraita. Ejidamik mardin. Amarra viuda amarrab, ishploni atahayab, ishploni atazaka. Mencionamos al principio de la baraita, de esta baraita larga, que cuando ya hubo un veredicto en el juicio, veredicto, no nada más que empezar, veredicto, ahí ya no se puede, ¿qué? Según todos, ya no se puede hacer un acuerdo, hacer un arbitraje. Pregunta la Gemara, ¿qué significa veredicto? ¿Cuál es el momento de ese veredicto? Dice el nombre de Shmuel, cuando los jueces dicen, fulanito, tú estás obligado a pagar, y fulanito, tú ganaste. Cuando ya dijeron eso, ese es el veredicto que ya no se puede, posterior a eso, hacer un arbitraje. Sigue diciendo la Gemara, Amarrab alajá que Rabbi Yoshua ben Korja, Eini ve'arabuna talmidei de Rav Hava, vejeavo atu lekame de Rabuna, amar lehu, y dina beitu y peshara beitu, mai mitzvah nami de kama Rabbi Yoshua ben Korja, mitzvah le membra lehu, y dina beitu y peshara beitu, hainu tanakama, y kamena hay un mitzvah. Rabbi Yoshua ben Korja sabar mitzvah, tanakama sabar reshut, hainu de Rabbi Yoshua ben Menasya, y kamena hay un mishtishmat ivrehem, veate yoda lejan adinote, y ata rashai lomar lahem, tseu ubitzu. Viene Rab y nos dice lo siguiente, pero antes de decir lo que nos dijo Rab, recordemos, mencionamos 3 opiniones en la baraita, 3 Tanaim que dan su opinión sobre temas de Peshará, sobre temas de acuerdo y arbitraje. ¿Como quién es el alajá? Dice Rab, dice la Gemara, dice Rab, alajá como Rabbi Yoshua ben Korja, que dice que hay una mitzvah de Livtzoa. Una mitzvah de buscar ¿qué? De buscar hacer acuerdo, buscar hacer un arbitraje. Pregunta la Gemara, no me cuadra que Rab se opina. ¿Por qué? Porque Rabuná era alumno de Rab, y cuando venían 2 litigantes, 2 partes enfrente de Rabuná, les decía Rabuná si quieren hacer juicio o quieren hacer acuerdo. Y si efectivamente Rab, el maestro de Rabuná, opina que la halajá es como Rabbi Yoshua ben Korja, que hay una mitzvah de Livtzoa, que hay una mitzvah de hacer un acuerdo, que hay una mitzvah de hacer un arbitraje, ¿por qué Rabuná, su alumno, el alumno de Rab, decía, ¿qué quieren? ¿Juicio o arbitraje? Debería de ir, señores, hagamos arbitraje porque es mitzvah, debería presionar para ese lado. ¿Por qué le daba la opción a los litigantes? Responde la Gemara, no. Cuando Rabbi Yoshua ben Korja dice que hay una mitzvah de Livtzoa, cuando Rabbi Yoshua ben Korja dice que hay una mitzvah de hacer un arbitraje, de hacer un acuerdo, no es como pensamos hasta ahorita, sino es una mitzvah de ofrecer a los litigantes hacer un acuerdo, no presionar para ese lado, ofrecer o acuerdo o juicio, no ofrecer directo juicio, sino en mitzvah de ofrecer a ambos lados. Eso es lo que se refiere a Ben Yoshua ben Korja. Y sobre eso Rab dijo que la halajá es así. Entonces sale que Rabuná cumplió exactamente la halajá que decía su maestro, porque él ofrecía a los litigantes si quieren hacer juicio o quieren hacer acuerdo. Dice la Gemara, entonces si esa es la explicación de Rabbi Yoshua ben Korja, que la mitzvah no es hacer acuerdo, sino la mitzvah es ofrecer, esa es la opinión de Tanakama de la baraita. ¿Qué? Que se puede hacer acuerdo y se puede no. También Rabbi Yoshua ben Korja está de acuerdo que no es obligación hacer un arbitraje, sino es opcional. ¿En qué discuten Rabbi Yoshua ben Korja con Tanakama? La diferencia es si hay mitzvah de ofrecer a los litigantes, eso no. Entonces, según Rabbi Yoshua ben Korja, hay una mitzvah de ofrecer a los litigantes o juicio, hay que ofrecerles juicios y también hay que ofrecer la opción de pshara. Sin embargo, Tanakama dice, no hay ni mitzvah de ofrecerle. Uno puede ir directo ¿a qué? Con los litigantes puede ir directo a juicio. Dice un segundo, pero si esa es la explicación de Tanakama, de que puede ir directo a juicio, pues pregunta la Gemara, que eso cuadra con la opinión de Rabbi Shimon ben Menasya, que mencionamos, que él dice que cuando hay 2 personas que vienen ante ti a un juicio, puedes decirles que hagan una pshara. Significa que puedes, pero no tienes ninguna mitzvah de decirles ni nada por el estilo. Entonces sale que aparentemente Rabbi Shimon ben Menasya es lo mismo que Tanakama, de que puedes ofrecerles pshara, pero no estás ni obligado a ofrecerles pshara. Entonces sale que Tanakama y Rabbi Shimon ben Menasya es la misma idea, aparentemente. Dice la hermano, la diferencia va a ser, ¿qué pasa si ya escuchaste los argumentos y ya sabes de las partes y ya sabes hasta dónde se inclina el dictamen? ¿Sí? Que según Tanakama, en este caso decimos que
ya no puedes más, sí, sigues pudiendo puedes pasar a lo que es una pshara, lo que es un acuerdo, hasta que no haya un gmar din, veredicto final, ¿sí? Sin embargo, si Rabbi Shimon ben Asiá, ya si escuchaste los argumentos y ya sabes hacia dónde está inclinando, ya no puedes más pasar lo que es un acuerdo, pasar lo que es un arbitraje. Seguimos un poco más para acabar este tema. Upliga de Rabbi Tanhum bar Hanilai. De Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai, lo neemar mikra ze ela keneged maaseh ha'egel, sheneemar vayar Aharon vayiben mizbeach lefanav. מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, ראה חור שזבוח לפניו. אמר, לא שמענה להו אשתה, עבדו לי כדעבדו בחור. ומקיים בי, יהרג במקדש השם כהן ונביא, ולא אביה להו תקנתה לעולם. מוטב דלעבדו לעגל, אפשר אביה להו תקנתה בתשובה. Ya que mencionamos en la Baraitá el versículo Botzea Berech Nietz Hashem, dimos diferentes interpretaciones para este versículo en Teilim, ¿sí? Que en cierta forma uno blasfema a Dios, en vez de bendecir, es blasfemar a Dios. Dimos varias explicaciones. Dice la Gemara que todas las explicaciones, el Taná de la Baraitá, que dijo que Botzea Berech, uno de los Tanaín de la Baraitá, el primero, dijo que Botzea Berech Nietz Hashem va sobre quién, sobre aquel persona que bendice, alaba al juez, que busca a ese juez siempre que hacer arbitraje y acuerdo entre los litigantes después de que ya llegaron al Bedín, ¿sí? Esto es Botzea Berech, el que bendice al Botzea, el que busca hacer ese acuerdo, posterior a que llegaron al Bedín para un juicio, a pesar que no han hecho, aunque no han dicho los argumentos todavía. Eso es en verdad blasfemando a Dios. Dice la Gemara, Rabbi Tanhum bar Hanilai discute, dice otra explicación. Porque él dice que este versículo, Botzea Berech Nietz Hashem, se refiere sobre el Maaseh Egel, sobre lo que pasó con el becerro de oro que hizo el Am Israel en el desierto. Está escrito que en Shemot 32:5, Vayar Aarón vayiben mizbeach lefanav. Y vio a Aarón y construyó un altar. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Vayar, ¿qué vio? Dice Rabbi Binyamin bar Yefet, en nombre de Rabbi Elazar, vio a Hur que estaba muerto. ¿Por qué? Am Israel, el pueblo de Israel, le pidieron a Hur que haga el egel, que los ayude a hacer el becerro, y él no quiso, lo mataron. Entonces cuando vio a Aarón eso fue lo que vio, empezó a pensar y dijo, si ellos ahorita me piden que les haga el becerro, y no les escucho, y no los hago, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Me van a matar, como le hicieron a Hur. Y hay un pasuk en Ejá que dice que si hay un Cohen y Naví que lo matan, Bar Minan, no hay solución en la vida. Entonces, ¿quién es Cohen y Naví? Aarón. Aarón es Cohen y también profeta. Entonces, si lo matan, no va a haber nunca teshuvá para eso que el pueblo de Israel pueda tener. Dijo Aarón, ¿sabes qué? Si yo no hago el becerro de oro, el egel, si no apoyo, me van a matar y no hay teshuvá. Mejor los ayudo a hacerlo y al final, eso sí se puede que haber, sí pueden haber teshuvá. Sí, por eso, él se hizo sobre él mismo un permiso para participar en el egel. Y esto es como una pshará, ¿sí? Un acuerdo que hizo Aarón, un arbitraje que hizo Aarón con él mismo, ¿no? ¿Sí? Y nos dice el pasuk que eso es muy mal. Sobre esto fue dicho, uno no puede alabar a Aarón por eso, ¿sí? Botzea, el que hace un acuerdo, sea Aarón que hace un acuerdo para él mismo, Niet Hashem, blasfema a Dios. O sea que no es como el Taná de nuestra Baraitá, el primer Taná que dice que habla sobre dos litigantes que están peleando y uno hace una pshara después de que ya llegan al Bedín para juicio, antes del argumento, después de llegar al Bedín para juicio, sino habla sobre quién, sobre Aarón. Seguimos un poco más. Vean Tanae Poter Maim Reshit Madon Mai Dar Shibe que de Ramnuna, de Amar Ramnuna en Tejilat Dino Shedam Nidon El Al Dibre Torah Shemar Poter Maim Reshit Madon Amar Rabuna Hay Tigra Damia Letzinorá de Bitka de Maya que van de Rabach Rabach Habay que llamar Dami Legudá de Gamla que van de Kam. Ahorita la Gemara bien nos dice lo siguiente. Nosotros al final de la Baraitá mencionamos la opinión de Rabbi Shimon ben Asiá. Él trae un pasuk que dice, ya lo dijimos, pero lo repito, Poter Maim Reshit Madon. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que al principio de un juicio, antes de que sepa el juez hacia dónde está inclinado el veredicto, ¿sí? Puede venir y ¿qué? Hacer un acuerdo, arbitraje, ¿sí? Poter Maim, liberar agua
que dijimos que vamos a ver en la próxima clase, agua se refiere a una pelea. Cuando uno libera una pelea, uno hace un acuerdo, un arbitraje, reshit madon, al principio del din. ¿Sí? Pero después que ya empezó el juicio, ya no puede más. Cuando ya sabe para dónde va, ya no puede pasar el juez no puede, en vez de hacer un dictamen, un veredicto, pasar a un acuerdo, un arbitraje. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer Tanakama y Rabbi Yoshua ben Korja con este pasuk? Que no están de acuerdo con Rabbi Yoshua ben Asiá. Ellos opinan que se puede, según opinión, o inclusive hay una mitzvah de que de pasar a una pshará, un acuerdo, un arbitraje, también si ya sabemos hacia dónde está inclinado, mientras que no haya un veredicto. ¿Sí? Ellos opinan que sí se puede. ¿Qué va a hacer con este pasuk? Poter maim reshit madon, que nada más se puede poter maim, nada más se puede, aparentemente con la explicación de la Rabbi Yoshua liberar agua, liberar una pelea, solucionar una pelea, un acuerdo, un arbitraje, únicamente al principio del juicio, pero cuando ya hay argumento y ya sabes para dónde está inclinado, aparentemente aquí vemos que no se puede. ¿Qué va a hacer con este pasuk? Estos tanaim van a interpretar este pasuk de otra forma. ¿Cómo lo interpretó quién? Como lo interpretó Rav Hamnuna. Rav Hamnuna dijo otra interpretación completamente. Que el principio del juicio le atil la voz en un futuro después de los 120 de la persona. El principio del juicio en el Shamaim va a ser sobre qué? Sobre Divrei Torah. Lo primero que le van a demandar es ¿qué? ¿Por qué no estudió suficiente Torah? ¿Y dónde aprendemos eso? Poter Maim, que también Maim se compara ¿a qué? A Torah. En Maim en la Torah. Reshit Madon. Va a ser el principio, el primero del juicio eventualmente. Otra explicación para este pasuk. Dice Rabuná. Una pelea parece a un pequeño canal que se creó por el agua. Cuando hay un poquito de agua, un canalcito de agua por una tierra que va pasando, se hace un canal en la tierra solo. ¿Sí? Dice Rabuná, cuando hay una pelea es parecido a un canal pequeño que se causó por agua, que si lo paras de inmediato ese agua, perfecto, no pasa nada. Pero si no lo paras, de inmediato ese canalcito se hace un canal gigante, se va cada vez ensanchando. ¿Sí? No se puede después controlar, ya se vuelve algo muy grande. Igualmente la meribá, igualmente la pelea. Cuando uno la controla, la pelea al principio la soluciona, solucionado. Pero si no, muy difícil solucionar una discusión, una pelea. Dice Abaye que Shisha, Abaye el anciano decía que lo que es una discusión, un mahloket, es parecido a ¿qué? A una tabla que se coloca encima de un puente de madera nueva. Una tabla que se coloca, mejor dicho, una tabla que se coloca encima de un puente de madera, que al principio, cuando la gente pasa, cuando la acaban de colocar, se mueve un poquito. Pero después, cuando ya la gente pasó mucho, ¿sí? Ya queda fijo, ya se amolda, ¿sí? Al puente. Igualmente la pelea. Cuando al principio uno está peleando, está suave todavía, se mueve, uno puede arreglar. Pero cuando ya está mucho tiempo peleando, ya se amolda esa situación y ya es mucho más difícil solucionarlo. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.